35 años. 35 años. En política sos joven. Sí, en política en realidad ingresé hace menos de un año. Y ya sos candidato a intendente, pero vos sabías lo que pasaba en La Matanza. Un poco por eso te fuiste a incursionar en política, por eso fuiste a ver a concejal Lobo. Y bueno, y ahora, después de toda esta geminata, ¿tu opinión? No, a ver, bronca. ¿Tenés opinión o bronca? No, al contrario, o sea, yo estoy muy contento por la decisión que tomé. No por vos, por la situación que está en La Matanza. No, la situación de La Matanza siempre he sido crítico, más allá de estar o no metido en el ámbito político, es decir, vecino de toda la vida de Gregorio Laferreri y involucrado en la vida de las distintas localidades, o sea, estudié en el Colegio Don Bosco Arroyo Mejía, hice la universidad en San Justo, tengo familia en Ciudad Vista, tengo familia en Gonzalo, es decir, en todas las localidades conozco su realidad y siempre he sido crítico. Y entonces llegó un momento en mi vida que decidí dar el paso a la política, herramienta que reivindico e invito a los jóvenes y a todos aquellos que están de alguna manera desilusionados con la política, que en rigor de verdad deberían estar desilusionados con los políticos, no con la política. Y no con todos los políticos, porque siempre las generalizaciones son malas. Pero es de la política donde se pueden cambiar las realidades, y en el caso de La Matanza, una realidad muy difícil, muy dura, y que se va degradando año tras año, y que si no nos metemos en política van a seguir gobernando lo mismo. La gente todavía no sabe que estas internas son abiertas. Está mal la palabra interna en realidad. Tenía que haber dicho que es una otra forma de decir las cosas. Cuando la gente dice interna, son problemas de los políticos, no se quiere involucrar. Después hay algo que para mí es, pobrecito el daltónico, decía, las boletas con distintos colores y que están todos confundidos, que 130, A, B, C, claro. Y la oportunidad hubiera sido tener, con esta nueva forma de elegir candidatos, tenía que ser la boleta única. Bueno, desde luego que esa sería una gran solución a muchos de los problemas que tenemos en la Argentina y fundamentalmente en La Matanza, donde todos sabemos que el aparato que gobierna hace más de 28 años lleva adelante procedimientos que terminan robando votos y terminan, digamos, de alguna manera desestimando la decisión del ciudadano. Sí, porque el puntero, claro, se cree piola cuando hace alguna jugarreta. Y dice, mirá que en vez de decir que está haciendo las cosas mal, cuando además jugarreta se siente más político, más piola. Bueno, pero ese es uno de los grandes problemas culturales que tenemos en la Argentina y que acá en La Matanza está muy arraigado, ¿no? Esto de creer que haciendo las cosas bien, que haciendo las cosas mal uno es un vivo y si las hace bien es un gil. Quizás una de las cosas que nosotros vamos a cambiar del Estado municipal, si en mi caso soy intendente, vamos a fomentar precisamente y vamos a premiar a aquellos que hacen las cosas bien, y a aquellos que quieren hacer las cosas mal le vamos a caer con todo el peso de la ley. Mariano, sabés que es muy difícil, ¿no?, llegar, pero tampoco es imposible. Bueno, digamos, desde mi punto de vista es absolutamente posible, y más cuando uno camina en las calles como lo he hecho yo desde hace muchísimo tiempo. En reuniones hemos hecho más de 60 reuniones con los vecinos, en la casa de los vecinos, y lo cierto es que la gente está muy cansada. Las reuniones las hemos hecho desde lugares más desfavorecidos de La Matanza, como podríamos decir el barrio Nicol, hasta aquellos lugares más favorecidos que son los barrios del Primer Cordón, por ejemplo. Pero todos, no, en realidad el barrio Nicol... Ahí está Marcelo Yaquel, que se llenó de guita agarra el barrio Nicol. Su esposa Lili Galeano, lo mismo, que trabaja para el municipio, y que ellos se creen que son los dueños del barrio Nicol. Y siempre lo tienen como marginado para poder seguir haciendo negocio con las dádivas, subsidios y no sé cuántas cosas más. Bueno, en nuestro caso el barrio Nicol es un símbolo del grado de decadencia en el que está La Matanza, ¿no? Hay más de